recoge nitrógeno en agua a 25 grados centígrados y 740 milímetros de mercurio. Si el volumen total es de 16 litros, determinar los gramos de nitrógeno recogidos. Y me da la presión de agua a esa temperatura. Voy a usar entonces la pizarra. Ay, todavía está esto. Ay, bórrate. A ver, vamos a anotar primero todos los datos. Así. 25, eso es un 5, chicos. Grados centígrados. Esta es la temperatura. Esto se puede escribir, esto se puede escribir que... Ah, eso te estaba por hacer. 340 milímetros de mercurio. La presión. Va a estar igual. Y después tengo que... Ciagos, gases lo toman el sábado. Sí, entra gases. Después de gases hay otra teoría más que es líquidos y sólidos, que también entra. Tranquilos, hay tiempo, tienen todo mañana y todo el viernes. Además nosotros dos estamos en los grupos de WhatsApp. Pueden preguntar y nosotros les vamos a estar respondiendo por ahí. La presión del agua en esa temperatura, que no me acuerdo cuál era. (23,8 milímetros de mercurio). Es importante anotar las unidades, porque si no, no se pueden guiar y ahí, no se pueden asegurar de estar haciendo todo en las mismas unidades. A veces no hay ganas de ponerlas, pero son necesarias. Acotación, dice pH2O, no H20. Bueno, sí, quise poner H2O. Sí, por eso, ya una vez que vos escribís no podés volver a acomodar. Pero para bueno. que los chicos entiendan. Y Bueno, otra eso cosa es también, la presión del agua. sí. Y otra cosa también, nosotros tenemos algo que se llama compendio de unidades. En el examen no se usa, pero por ejemplo la presión del agua, la presión de vapor de agua, en el compendio de unidades está. No podemos tener ese compendio en química general porque los profes nos van a dar todos los datos. Ustedes van a ver que capaz, cuando vayan a un examen presencial, los exámenes ocupan una carilla entera y se asustan, pero después se dan cuenta que la mayoría de esa carilla son datos de ese compendio, que no es que son todas puramente actividades. Así que tranquilos también por esa parte. Todos los datos los profes se los van a dar, al no ser que sea un dato que se tenga que sobreentender, tipo la presión el punto de ebullición del agua, el punto de fusión, la densidad, que esas cosas todos lo sabemos. Bien. Yo lo primero que voy a hacer va a ser poner todos en las unidades de la constante R. R es una constante que se usa para la ecuación de gases ideales. Para los que no saben, la ecuación de los gases ideales es P igual a TN, siendo R igual a
0,082. No veo nada. ¿Está bien? Sí. Atmósfera por litro sobre Kelvin por mol. Entonces, la temperatura hay que pasarla a Kelvin, que es los 25 grados más 273, si no me equivoco. Pablo, corregime o alguien. Creo que necesitas. Si para pasar a Kelvin era grados centígrados más 273. 273. Bien. El resultado es 298. Qué bien. Grado. La presión en la atmósfera, que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Y si hacemos una regla de 3, nos queda que 740 milímetros de mercurio es 0,97 atmósferas. Los litros están. Voy a pasar la presión del agua también y ahora voy a explicar por qué. Que este es 0,03. Esta presión de agua, esta presión que nos dieron, es la presión total del sistema. Y como el gas es recogido por un sello de agua, el agua siempre tiene una cierta parte de las moléculas que están en equilibrio y que va y vienen. Por eso es que nos dieron la presión del agua, porque ejerce una pequeña presión y que lo tenemos contemplado acá. No me sale de quién es la ley de las presiones parciales. Hay una ley que se llama ley, no sé qué cosa. La ley de Dalton. La ley de Dalton, que es las presiones parciales, que dice que la presión total, presión total es igual a las presiones, a la suma de las presiones parciales. Siempre hablando, estábamos trabajando con gases ideales. Entonces, en este caso sería la presión parcial del nitrógeno a la presión parcial, ¿qué dice? Parcial del agua. Si hay algo que no entienden, me frenan y me lo dicen. ¿Sí? ¿Hasta ahora me siguen? H2O. Gracias. Bien, yo sigo. Si alguien no entiende algo, me frenan y me avisan. Entonces, desde esta ecuación yo puedo determinar que la presión del nitrógeno va a ser igual a la presión total menos la presión del agua, que serían
la presión del nitrógeno va a ser igual a 0,97 menos 0,03. Esto en la atmósfera, ¿no? Y esto me va a dar 0,94 atmósfera. Algo que no entendés. Somos pocos. Si quieren activar el micrófono y decir, pueden hacerlo. Lo que hice fue despejar de esta fórmula la presión parcial del nitrógeno para saber cuál sería. Lo que hice acá fue la presión total menos la presión del agua, para saber cuál es la presión de mi gas que es de interés, que sería el nitrógeno. Bien, ¿entendiste ahí? Sí, sí, gracias. Genial. Entonces, este es la presión que voy a usar acá. El volumen es el mismo volumen que ya tenemos. La temperatura es la temperatura que nos dieron. R lo tenemos y lo que tenemos que calcular es la cantidad de moles. Bien, poniendo todos los datos, sería 0,94 atmósferas por los 16 litros va a ser igual a los 298 grados Kelvin los números de moles por 0,082 atmósfera litro sobre Kelvin. Bueno, así me quedaría. Despejando el número de moles, me va a quedar que 0,94 atmósfera por 16 litros dividido 2,98 grados Kelvin por 0,082 atmósferas por litro sobre grados Kelvin por mol. Si yo hago la cuenta, me va a quedar que N es igual a 0,62 mol. Y esta es una parte, porque a mí me pidieron que sea en gramos, no en mol. Entonces lo que tengo que hacer es cambiarle la unidad. Yo sé que un mol pesa, por acá lo tenía, 28 gramos. Entonces yo voy a usar el método de
factor unitario, y a esto lo voy a multiplicar 28 gramos sobre 1 mol. Me simplifican los moles y me queda el resultado, que son 17,36 gramos de nitrógeno. Y este es el resultado. ¿Me siguieron? ¿O hablé en chino?